Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver si poquito a poquito vamos em, teniendo que el Señor nos dé un poquito más de en la parte técnica, un poquito más de luz, ¿no? Digámoslo así. Entonces esperamos a ver si este vídeo va a salir un poquito mejor. Esperemos que sí. El último, bueno, no sé, teníamos problemas con el sonido, y en fin. Hay mucho material que dar. Os animo a que compartáis este vídeo, le deis me gusta y os suscribáis al canal para que podamos ir subiendo todo lo que tenemos y según vosotros nos vayáis pidiendo también hacer los estudios bíblicos, teológicos y todo lo que tenemos y seguimos haciendo, porque hacemos estudios cada 2, cada 4 y cada 6, cada 5 años. Vamos renovándolos, 2 de una cosa, 4 de otra, 5 años en otra, y vamos haciéndolo así hasta tenemos estudios, quizá te lo puedo decir hasta versículo por versículo. Son muchos años también y queremos que vosotros también lo tengáis y que vosotras, vosotros, todos seáis hombres y mujeres para Dios cuando Él nos llama, que entendamos ese llamamiento, y sobre eso es lo que queremos hablar en estos momentos. Cuando Dios nos llama, tener ese entendimiento, para qué nos llama, da igual para lo que te llame, pero entender que es Dios quien te llama y que tienes que ir ahí. El llamamiento ya le tienes, porque yo hay mucha gente que dice, no, los llamados son los que se quedan a medias, los elegidos somos los que vamos hasta el final. Esos son los de la prosperidad, ¿sabes? Eso, cuando oigas eso, aparta a esa gente. Esa es, como decíamos el otro día, amistad peligrosa, amistades tóxicas. Ya sea un pastor, ya sea quien sea, son tóxicos porque no te están hablando de la palabra de Dios. No te están hablando bien de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, todos los que te digan eso, queda muy bonita la frase, ¿no? Claro, allí en la iglesia todo el mundo, ¡ay, sale, llenito! ¡Qué bien ha predicado el pastor! Me ha dicho que soy predestinado. Mentira, somos predestinados todos, desde antes de la fundación del mundo. Es que no habéis leído la Biblia, es que no leéis la Biblia. Y no la cotejáis con las tonterías que dicen muchos de los pastores. Bueno, pastores, cabreros, que son lo que son. Hombre, por favor, hay que saber llevar a las ovejas al redil, a los sitios de agua limpia, a verdes pastos. En fin, no hay que decir, ala, esto lo he leído por ahí, o me ha salido de una neurona que tengo por aquí de vacaciones y lo digo. No, eso está muy bien para los calvinistas, y me decís que tengo manía con los calvinistas. No, hay muchas otras religiones más y muchas falsas doctrinas. Lo que pasa es que esa es la que más tenéis y la que más me decís que esto no es así, que es así, y os tengo que rebatir también por medio bíblico, porque vosotros me escribís con medios de los que habéis oído a algunos de los pastores calvinistas y habéis oído ahí que se predica muy bien, yo no digo que no, pero siempre meten la cuñita calvinista. Y recordad que Juan Calvino dijo muchas cosas feas de Jesucristo. No estoy para recordarlas, si queréis un día hacemos un estudio, igual que los luteranos o John Wesley, todos cometemos fallos, pero el fallo contra el Espíritu Santo que cometió la doctrina herética de Calvino, eso no es cristiano. Aparte de que él mismo dijo que Jesús no era perfecto. Son palabras de Calvino. Entonces, para mí los calvinistas son amistades tóxicas, ¿vale? Y claro, pues siempre te vienen de... Entras en la iglesia y ya sabes, enseguida yo entré en una y no duré 10 minutos, enseguida que oyes al pastor decir, porque nosotros
somos los elegidos. Nosotros somos... Y toda la gente, ¡ah! ¡Qué bonito, qué guay, qué estupendo! Ay, llovían flores y todo por allí, por la iglesia. Y los llamados son los que se quedan ahí a la mitad. Claro, eso lo decían porque se le habían ido 4 o 5 de la iglesia y 4 o 5 que no tenían ya para irse de fiesta el fin de semana, esos pastores, o para irse de viaje. Entonces, para que los otros no se fueran y dijeran que viniesen más, usan Hebreos 10:25, que hay que congregarse ahí, no en otro sitio, sino ahí, sin saber que antes no había iglesias y no se congregaban, sino estaban en sus casas. Entonces, la verdadera iglesia. Hablo de la verdadera iglesia, no de esta fantasmada, esta patochada que tenemos hoy en día con más de 4.000 denominaciones. Esto ni es ni iglesia ni es nada, son patochadas, son negocios, son comerciantes, no son pastores de Dios, no tienen el alma de Dios, no tienen el amor de Jesucristo, no tienen esa entrega a los demás como Dios la tuvo por ti y por mí. Entonces, claro, ellos llegan y sueltan la bomba y te dicen, porque los llamados son los que se quedan a medias, ¿no habéis visto? El líder de alabanza estaba predicando, estaba aquí, cogen y se van. Claro, tenían un llamado, pero no estaban elegidos, no son elegidos como nosotros somos los predestinados, somos los elegidos, somos los que llegamos al final, los llamados se quedan a medias, como estos, ¿no veis que se van? Lo que no sabéis, que esos llamados se han llevado lo mejor, se han llevado a Cristo dentro, y estén donde estén, van a estar con Cristo. O sea, no porque estén en tu local, vais a estar con Cristo. Cristo está en ti y donde tú quieras que vayas y donde Él te llame. No va a estar en ese local porque tú digas que los llamados se van y los elegidos son los que se quedan. ¡Ah! Eso es enervar. Eso es, no sé, como un locutor de Fórmula 1 o de fútbol y lleva el balón y que va a meter el gol, que tira por delante, que va a meter el gol, se le pasa, y empiezan a motivar ahí a la gente para que la gente ¡gol! Y le va a adelantar, le va adelantando, va a coger la primera posición, para no sé qué, y todo el mundo ahí, no hombre, no, eso no es así. Mira, todos somos predestinados desde antes de la fundación del mundo y eso lo dice la palabra, lo sabéis todos, ya os lo he dicho bastantes veces, pero no me cansaré de repetirlo porque la palabra es para repetirla hasta la saciedad, hasta que bebamos, comamos, pensemos, sintamos y vivamos en la palabra de Dios. Entonces, no digáis que repito las cosas, porque no las voy a seguir haciendo. Sobre todo las de Cristo, evidentemente, las demás tendré mis fallos como todo el mundo y espero que me los digáis para no volver a caer en esos fallos. Evidentemente también estoy para ser enseñado. En la multitud de consejeros está la sabiduría y vosotros sois mis consejeros también. Entonces, cuando tenemos un llamado, y todos tenemos un llamado de Dios, id y predicad, ahí lo tenéis, ya tenéis un llamado. Id y predicad, punto. Mateo 28, Marcos 16, ahí lo tenéis. Id y predicad, ya tenéis el llamado, ya tenéis un mandamiento, tenéis una orden, tenéis una comisión. Bien, ahora entendamos ese llamado, cómo tenemos que hacerle. No, yo sé que soy pastor porque me lo ha dicho el Espíritu Santo. Ah, bien. ¿Y qué estás haciendo para elevarte, ¿no? Para ir creciendo, porque la vida cristiana es un crecimiento espiritual continuo. O solo eres pastor los domingos y luego los demás días de la semana te vas de vacaciones o te vas de viaje con tu familia por ahí a comer a sitios extraños y cosas raras. No, a mí no me hace falta, yo tengo el Espíritu Santo. Vale, yo también. Pero yo me estoy formando, trato de formarme. Dios ya ha hecho su parte en darme el Espíritu Santo. Ahora yo tengo que hacer la mía, ir formando sobre su roca, sobre esa base que Él me ha dado, estar estudiando. Lo primero que nos dice es que estudiemos, que oremos. Y luego que leamos su palabra. Orar es hablar con Dios, leer su palabra es escuchar a Dios y meditar. Y luego
después de meditar en su palabra para ver lo que quiere decir luego, es estudiar su palabra para enseñar a los demás. Porque tú puedes decir, sí, yo esto, yo lo otro, pero si no estudias, no puedes enseñar. Por lo tanto, no me digas que eres pastor sin haber estudiado, sin haber hecho nada. Sí, yo conozco a muchos que han sido drogadictos y ahora están ahí puestos, yo también los conozco. Y ahora están ahí tal, sí, yo los conozco, pero han pasado por un instituto cristiano hasta que se los ha hecho pastores. No que salgan de las drogas, ya se pongan a predicar. No, se ponen a dar testimonio. Pero predicar, no se ponen a predicar porque no saben enseñar. Hablan de su vida y valen como monitores o como líderes para otros chicos otras chicas que les pase lo mismo, sacarlas de la prostitución, a los chicos también de la prostitución, porque hay más prostitución quizá hoy en hombres que en mujeres. Bueno, no sé lo que tendrán por lo menos aquí en España, las estaciones de autobuses, pero los baños de las estaciones de autobuses están llenitas de chaperos, que decimos aquí, pero hombres ya hasta de 80 años, ¿eh? O sea, ¿no creéis que allí van los jovencitos o los que necesitan su dosis, se van allí? Pero todas las estaciones de autobuses de toda España están llenas. Tienes que tener un cuidado, no vayas a los servicios de las estaciones de autobuses si no quieres que te ocurra algo. Entonces, tienes el llamamiento, tienes que tener entendimiento, tienes que tener ese conocimiento, ese estudiar la palabra de Dios, tener estudios para enseñar, porque si no, tú te lees la Biblia. Yo es que leo la Biblia, todos los años leo la Biblia, sí, muy bien, está muy bien que leas la Biblia, ¿la llevas a cabo? ¿Haces lo que dice Dios? ¿Lees, oras, meditas, estudias y la vives? ¿Haces todo eso en tu vida? ¿Obedeces a Dios? ¿O simplemente porque ya tienes el Espíritu Santo ya está todo hecho? No, a mí me da un versículo y le desarrollo, me da Él su palabra, sí, pero ¿lo has estudiado? Porque crees que te lo está dando Él, y quien te lo está dando es el enemigo, para que digas que los llamados se quedan a medias y los elegidos son los que llegan al final. Bueno, no te voy a decir lo que eres, pero tenemos que, cuando sintamos el llamado de Dios, sentiremos quizás muchos llamados a lo largo de nuestra vida. Unas veces son unas cosas, si terminamos bien, si no valemos, Él nos va a dar las fuerzas para terminarlas, y si no, para enseñar a los demás. Tenemos que tener entendimiento para el llamado y sobre todo tener la disposición de ir. Cuando cantamos en las alabanzas, heme aquí, envíame a mí, entonces, si Dios te llama, entonces no, es que donde me estás llamando, como Jonás, ¿no? Tú te vas para el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Los cristianos me dijeron que no mentimos, no decimos mentiras, las cantamos. Y es verdad, heme aquí, envíame a mí, pero cuando Dios te dice, venga, ¿estás ahí? Ven, que te voy a enviar. No, Señor, no, yo no voy. Entonces hay que tener disposición. Y sobre eso es lo que vamos a ver el pasaje de cabecera de hoy, que está en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículos 19 al 21. Servir a Dios, otra cosa que muchos hablan y los dices, bueno, ¿y tú de qué trabajas? Yo trabajo en la obra de Dios, hombre, la mejor obra del mundo entero. ¿Cómo qué? ¿Trabajas? Sí, claro. ¿Y qué estás haciendo? ¿Un templo nuevo o algo que estás haciendo? ¿En qué trabajas? No, yo predico. ¿Y eso es trabajar? No, pero es que voy por la noche y ayudo a los... ¿Y eso es trabajar? Mira, trabajar es ponerte con un pico y una pala por ahí, a 40 grados a la sombra, a cavar zanjas, o a ponerte en el campo, a variar olivas, o a coger naranjas, o a coger lo que sea. O hacer tiendas de campaña como Pablo. Lo que estás haciendo ahí es servir a Dios.
A mí el que me diga que trabaja para la obra de Dios, le digo, vete, chaval. Vete y estudia y luego ya vendrás, porque no has aprendido absolutamente nada. Tanta teoría, para nada. ¿Quién te ha dado a ti a beber y a comer estas tonterías? En la obra de Dios se sirve, no se trabaja. Porque para Dios el trabajo ya lo ha hecho Dios. Y si tú te tienes que esforzar, te dice que te esfuerces y que seas valiente, pero porque Él va delante de ti para hacer la obra por ti. Eso lo dijo Josué y le dio todas las batallas para que las ganasen. Bueno, exceptuando algunas como Jai, en fin. Pero porque había pecado dentro de... Ahí fue el pecado de Acán, en fin. Diversos pecados habían en el pueblo de Israel. Pero te esfuerzas y eres valiente, Dios está delante de ti. Tú te tienes que esforzar para servir. Ser valiente para tener esa disposición e ir donde Dios te manda. Ya, sea el sitio más difícil, sea el peor sitio que te puedas encontrar. Servir a Dios siempre ha sido un privilegio, una honra. ¿Qué va a ser trabajar, hombre? Por favor, trabajar. Anda. Yo trabajo en la calle para ganarme el sustento, pero yo sirvo a Dios en la iglesia todos los domingos predicando, o por la semana en reuniones de oración, consejos pastorales y todo lo demás, pero yo no cobro por eso. Tú cobras por eso, entonces, perdóname, pero eres un asalariado. No eres un buen pastor. Es que todo el mundo a mí me importa 3 pepinos. Yo te digo lo que hace Jesús. ¿Ves a Jesús en el sermón, predicando en el sermón del monte, sentado sobre una piedra? Cuando termina el sermón, le dice a Pedro, Pedro, coge el gorro de Judas y pasa el sombrero para que te echen ahí todos la ofrenda. ¿Dónde habéis visto eso en la Biblia? Para servir a Dios tenemos que anhelar servirle en primer lugar, tenemos que anhelar. Y llamados tenemos todos. Lo que pasa es que tenemos que tener disposición. Para servir a Dios se requiere indispensablemente un llamado de parte de Dios, el cual todos tenemos, pero no todos hacemos caso. O no todos tenemos entendimiento para conocer el llamado, por lo tanto hace falta entendimiento. Lee la palabra de Dios. Y ante ese llamado, entendimiento y disposición. Entonces, si no estás dispuesto a ir, por mucho que Dios te llame, tú no vas a ir, porque es tu elección, no es elección de Dios. Dios te llama, pero si tú eliges no ir, pues es igual que lo que hacía Jonás. Y le ponen a Jonás como ejemplo de que él era predestinado, de que tal. No, Jonás aprendió, porque empezó a meditar, lo que dice la palabra, a meditar y a estudiar lo que había pasado, el por qué le había pasado eso, hasta que llegó a la conclusión de que la salvación solo viene del Señor y dijo, fuera, en las costas de Nínive, a predicar, donde te he mandado desde el principio. ¡Wow! No sabía ni dónde se cayó, le tiraron al mar, le tragó el gran pez, y resulta que cuando él reconoce a Dios es cuando sale a las costas de Nínive. Qué casualidad, ¿verdad? Eso no lo cuentan cuando dicen, no, como Jonás, ¿qué tal? Jonás era un elegido, un predestinado. No, Jonás era uno como tú y como yo. Peor porque no quería servir a Dios. Nosotros tampoco queríamos, pero nos llamó, nos sacó de donde estábamos, nos llamó, estamos sirviéndole y cuando nos diga aquí, allí, entonces la disposición para ir. Hay muchos que no tienen disposición para ir, pero eso no quiere decir que sea predestinado o llamado. Eso es una tontería, una solemne tontería. Quiere decir que los llamados se quedan en medio y los elegidos son los que llegan al final. Sois tontos.
sois tontos. No os lo digo a vosotros, lo digo a los pastores y a los predicadores que dicen esa tontería. Porque eso es una tontería de solemnidad. Y os lo demuestro bíblica, teológicamente, espiritualmente y como queráis. Nos sentamos y debatemos y hablamos de lo que es la verdad y lo que Dios dice, lo que Dios quiere y lo que queréis vosotros. Sé que dais muchas vueltas, sé que tenéis una retórica y una dicción tremenda y vais a empezar a hablar, vamos, como un psicólogo argentino, pero vamos, es mentira, no se sostiene, vuestra tesis no se sostiene, solamente hace falta un estudio mínimo para que eso sea como una carga de profundidad que eche abajo totalmente todos vuestros cimientos. Porque no hace falta estudiar mucho para echarlos abajo todas vuestras tesis heréticas. Un llamamiento de Dios es el acto por el cual Dios escoge a una persona para realizar una labor general que te ha dicho ya, ve y predica. Ahora tú, prepárate para ello. Si no te preparas, Dios no te va a llamar. Ya te ha dado el llamado, te ha dado la misión. Ahora tienes que prepararte para cuando Dios te dé el llamado, tengas el entendimiento a dónde ir. Sí, voy y predico, pero ¿a dónde voy? A toda criatura. A todo el mundo. Ya tienes el entendimiento, ya sabes a quién ir. A tu vecino, a tu primo, a tu cuñado, a quien sea. ¿Pero tienes disposición de hacerlo? No, es que mi cuñado, es que no vea para hablar con él de esto, que tal y cual. Vale, tú háblale. Luego ya dejas la semilla ahí. Si es buena tierra, saldrá fruto, si no. Pero tú, como dice en Ezequiel, a ti no se te va a demandar la sangre. Porque cuando el otro muera, si mueres sin Dios, la sangre te la va a demandar a ti si no le tocas la trompeta. Ahora, si le predicas, entonces la sangre no va a ser sobre tu cabeza. Tú vas a ser limpio de culpa. Entonces, Jesús nos enseñó la labor a realizar, ¿no? En Marcos 16, en Mateo 28, y sus discípulos, los nuevos apóstoles, yo soy partidario de que, según la Biblia, los requisitos que manda la Biblia para ser apóstol, hoy en día no hay apóstoles. Por lo tanto, el que se llame apóstol, dile, ¿tú por qué eres apóstol? ¿Cuándo has visto a Cristo? ¿Qué milagros has hecho en tu vida? En fin, son solamente 3 requisitos para ser apóstol. Hay muchos más, pero 3 de los que más. A quien has sanado, porque bueno, te ponen a hablar lenguas y todos tienen glosolalia, todos tienen pero eso hazlo en tu cuarto, no lo hagas en la iglesia porque no te va a entender nadie, a no ser que haya alguien con el don de discernimiento de lenguas, entonces para ello. Entonces, los nuevos apóstoles, los discípulos, los que se iban a convertir en apóstoles, que eran enseñados por Jesús mismo y vieron a Jesús resucitado, otro de los requisitos para ser apóstol. Ahora dime tú si Guillermo Maldonado ha visto a Jesús resucitado. Sí, cuando se mete esas sustancias que se mete, puede ver hasta angelitos del cielo, pero brillando, pero a Jesús no le ha visto el Maldonado este. Entonces, los discípulos lo entendieron, los apóstoles lo entendieron y mostraron interés, los cuales les hicieron obedecer aquel mandato divino, ¿no? Está en Hechos 5, 42. Y bueno, vamos a ver brevemente 2 criterios que son necesarios a mi entender y al entender del estudio bíblico para obedecer al llamado de Dios. O sea, para que no seamos como Jonás y nos vayamos, sino que obedezcamos al llamado de Dios.
En primer lugar es el entendimiento, como ya hemos dicho. Os voy a poner el ejemplo de Eliseo. Todos lo conocéis, ¿no? El sucesor de Elías. Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo era habitante de Abel Mehola, de buena familia, de alta posición económica. Era propietario junto con su familia de 12 pares de bueyes, bueno, todo lo viene en la Biblia, con los cuales laboraban en el campo y todo esto, ¿no? Se desconoce su edad en el momento en que fue llamado por Dios, dando a entender que la edad es lo de menos para servir a Dios en su santa obra. Dios puso su mirada en este hombre para que fuera él el reemplazo de Elías, el profeta de fuego que se le llama. A Elías Dios le había dicho en Horeb que llegase hasta Abel Mehola y ungiera a Eliseo como futuro profeta en Israel. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Cuando Elías llega donde estaba Eliseo, echó sobre él su manto, ver el versículo 19, en el mismo momento Eliseo entendió el llamamiento. Entendió que Dios lo necesitaba en su obra. Entendió que Dios lo estaba llamando para servir al lado de un varón de Dios como Elías y posiblemente reemplazarlo. Eliseo sabía que Dios se iba a llevar a Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. El manto en hebreo es siblá. Era una vestimenta, ¿no?, exterior, el manto que echó Elías, ¿no?, el siblá. Era como una especie de vestimenta exterior ancha que lo usaban los hombres y también las mujeres. Las clases populares del Medio Oriente llevaban con frecuencia un manto exterior de pelo de camello o de pelo de cabra. Manto, en hebreo hemos dicho que es simlá, pero en en griego es imatión y se traduce capa. Manto o capa. Manto simlá, imatión en griego es capa. En el Nuevo Testamento Jesús también usó un imatión, una capa, un simlá. Esto está en Mateo 14, 36, cuando Jesús usó el manto, que lo veáis que era una especie, como un símbolo, pero que denotaba poder, autoridad de Dios y para... Entonces seguimos con el entendimiento y esa disposición para el llamado de Dios, ¿no? Manto es una continuidad a un ministerio. En este caso Eliseo, continuando el ministerio que dejaba Elías, era el ministerio de profeta. Entonces, no creo que hayan dejado... Hoy no hay ni mations ni simlá de profetas. Hoy no lo sé, pero creo todos estos que se llaman profetas, todos estos que se llaman apóstoles, creo que los mantos porque qué curioso que la mayoría de los profetas que profetizan no se cumplen las profecías. Y una de las cosas para ser profeta es que se cumplan las cosas que está diciendo. Tú las puedes ver muy claras y puedes profetizarlas, puedes dar esa palabra, pero si luego no se cumple, ten más cuidado en la próxima vez. Si no lo tienes muy claro, que Dios te haya hablado y digas, mira, he tenido una visión, he tenido un sueño en el que tal, en el que cual me ha pasado esto, es para esto, para lo otro, puedes darle por medio del entendimiento y por medio del estudio, puedes darle la expansión que Dios te dé para esa profecía o para la palabra que Dios te da, ¿no?
Cuando Elías dejó caer su manto sobre Eliseo, le estaba diciendo que él era el hombre que debía continuar con su ministerio de pregonar contra la apostasía, contra la corrupción que había en Israel en aquellos entonces. Eliseo entiende que Dios lo necesita ya. Cuando Dios te llama, sal corriendo ya. Eliseo dejó todo lo que tenía y se fue en pos de Elías. Si leéis, ¿no? Lo habéis visto, lo habéis leído. Y ya veis que Eliseo era pudiente económicamente. Y estaba arando con 12 juntas de bueyes en sus campos. O sea, que dejarlo todo. Y porque un tipo llegue por allí, pum, tira el manto encima de ti, ¡pam! Coges tú, dejas todo lo que tienes y te vas detrás de ese hombre. Sin tener nada, sin agarrar nada, sin coger nada de dinero, de ropa, de comida, nada. ¡Hala! Detrás de Elías. Eso sí que es un llamado, ¿verdad? Y porque llegó al final. ¿No dice que era predestinado? Dice que fue un llamado. Entonces, ¿por qué decís, muchos pastores, que los llamados, los que son llamados, no llegan? Y los que son predestinados sí que llegan. Pues aquí tenéis a Eliseo, que fue llamado y llegó. Entendió. Dispuso su corazón y llegó. Es que era predestinado, donde lo dice. Explícitamente, donde dice que Eliseo era predestinado para ser profeta. Decidme un versículo. Pero sí que dice que fue llamado, ¿verdad? Vale. Eliseo lo entendió, que Dios lo necesitaba ya, en el momento de tirarle el manto, digo, ya, ¡pum! Venga, vámonos. Esta es la hora, ya, ahora, hoy, estoy siempre diciéndolo, que es ahora, ya, es la hora cuando tenemos que servir a Dios. Ahora es la hora de servir a Dios por donde sea, en donde sea, cuando sea. Ahora es la hora de impactar nuestra casa, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero. Toda criatura debe de conocer y debe ser impactada por la palabra que tú des, de parte de Dios. Y el segundo es la disposición que hemos hablado, ¿no? Entendimiento, en primer lugar, disposición, segundo. Ante aquel llamado simbólico, donde no se emite ni una sola palabra, no ante aquella predestinación, ni ante aquel llamado, no se emite ni una sola palabra, pero Eliseo entendió el llamado. Eliseo reaccionó prontamente. Renuncia a sus labores diarias para dedicarse a una labor espiritual, a servir. Estaba trabajando y vino a servir. Trabajando, que ganaba dinerito, y fue a servir, que no ganaba nada, porque no cobraba, no tenía una nómina, no pedía a nadie nada, solamente vivían de lo que Dios, de la provisión de Dios. Eso es servir. Si tú estás cobrando por servir a Dios, no le estás sirviendo. Eres un asalariado. Vale. Otra cosa, oye, no tienes trabajo, o eres ya mayor, o estás en necesidad, pero tienes ese llamado, esa disposición y la palabra de Dios en ti, no puedes trabajar en ningún sitio, no tienes trabajo, claro que sí, se te pagan
los que estén dando sus diezmos o diezmos voluntarios, diezmos y ofrendas para la iglesia, que se dé un salario para ese pastor. De acuerdo, totalmente. Pero si tú eres jovencito, tienes dos manitas, o manitos, como decís muchos en Hispanoamérica, las manitos, no sé, las manitos. Me suena raro, pero bueno, me hace gracia. No me estoy metiendo con nadie, ¿eh? Tengo a mi amigo Frank que me hace gracia cada vez que dice: es que me duelen las manitos. Digo: las manitos, te voy a meter un manito que te verás lo que te va a doler. Francito. El Francito, que me duelen las manitos. Y ya estás conmigo, no te metes conmigo. Sí, es pastor también, es un pastor amigo mío. Y cuando este hombre renuncia a la labor, ¿no? Luego en el versículo 20 dice que dejando los bueyes, en el versículo 21, dejando los bueyes, dejó su parentela, dejó su trabajo, dejó todo para unirse a un profeta, a la familia de los profetas que amaban a Dios. En ese momento era muy peligroso ser profeta. Mataban a los profetas. El mismo Elías huía porque Jezabel lo había mandado matar. Pero a Eliseo no le importó lo difícil que era en ese momento servir a Dios. Cuando todo está bien, tenemos una iglesia llena. ¡Ay, yo quiero ser pastor! ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Ahora, cuando llegas a un sitio que ni el tato conoce a Dios y que todos están en contra de... todos son ateos, todos... ves una mala baba en todos que... pues ponte a abrir una iglesia allí, ponte a decirles a todos: oye, venid a la iglesia el domingo y venid, vamos a cantar unas canciones, oramos un poquito y hablamos de la palabra de Dios. Tú, contigo, venga ya, hombre, date para ahí, quita. Y ves que empiezan a hacerte pintadas en la fachada y hacerte de todo. Ahí, ponte ahí de profeta, ponte ahí de pastor. No cuando estés en una iglesia, que bonito, que te dan una iglesia ya y todo ya, Fabre, ya todo el mundo. A ver, estás en un mundo civilizado, ¿verdad? Ahora que te metan aquí, donde me han metido a mí, ponte aquí a ser pastor y ponte aquí a abrir una obra, ponte. A ver si me dices que esto no es servir. No, estás trabajando. Yo no estoy trabajando. Sí, estoy trabajando en mi trabajo secular, que es donde saco el dinero para mantener mi casa, mi familia. Y me cuesta también para la iglesia. Para coger un local, pagar el audio, el vídeo, el alquiler del local, el agua, la luz. Ahora mismo, si es que apenas somos. Entonces, claro, cuando ya crezca, yo estaba llevando 3 iglesias en Alicante y yo me vine aquí sin nada, a un sitio que a todo el que me encuentro es ateo. Y si te puedes hablar de Dios, te meten un tortazo que te empiezan a dar vueltas por las esquinas, pero yo tengo disposición, tengo entendimiento y tengo disposición para seguir el llamado que Dios ha hecho conmigo, y voy a seguir hasta el final. Así que ahora ven, curita, porque pastor no eres. Ven, curita, ven. Y háblame también de la Virgen María. Háblame de la Virgen del Pompillo. Háblame de como el payaso este que han sacado ahora de jefe de los católicos romanos, que empieza el primer sermón que se empieza a decir a todos los que estaban allí que venga, que comenzasen a rezar a María.
Empezamos bien. Ave María, no sé qué, no sé cuántas. Empezamos bien. Empiezas bien, chaval. Chaval de 80 años. Empiezas bien. Chaval espiritualmente, porque no tienes ni idea. Empiezas bien. ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú llevas 80 años ahí en el Evangelio? Y no sabes que a María no se la idolatra, no se la reza, como decís vosotros. No sabes que... Oye, yo no tengo nada contra María, al contrario. He predicado muchas veces de María y de muchas de las mujeres que ayudaron a Jesús. Ojalá y hubiera muchas más mujeres. Pero María, ni tu padre que haya muerto, ni nadie te va a echar una mano desde el cielo. El único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Así que tú, el del tazón en la cabeza, si te enteras, ora a Jesucristo y enseña a esos pobres que están hambrientos ahí, pasando calamidades de sol, de lluvia, esperando a que salgas tú ahí al balcón, con tu séquito de 40 tíos ahí vestidos con sotanas de colores y joyas de oro, que quitaría el hambre en el África durante 7 años, solamente esas vestimentas y esas joyas que lleváis. Luego predicáis la humildad, pero pasa en todos los sitios, en todos los sitios. Es muy difícil encontrar a alguien que no esté dominado por Mamón, pero bueno, hay hace mucho tiempo la iglesia, en verdad, que es la iglesia del Evangelio de Cristo, la evangélica, tampoco, hoy en día no hay evangélicos, es cristianos, no hay doctrinas ni iglesias evangélicas, ni esto ni lo otro. Nos llamamos evangélicos, ¿por qué? Porque seguimos a Jesucristo, pero predicamos también del Nuevo Testamento, o sea, del Antiguo. Por lo tanto, somos cristianos, ¿por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Es la iglesia de Cristo. Pero predicamos también cartas de Pablo, no solamente el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando vino Cristo fue cuando nos hicimos cristianos, ¿no? Y por eso no debemos de llamarnos evangélicos, debemos de llamarnos cristianos, ¡punto! No sé, entonces, no sé esto es porque los que han fundado la iglesia de Juan Wesley, por ejemplo, que son los metodistas, ¿por qué se llaman cristianos? Y se llaman metodistas por su líder, por Wesley. Los luteranos, igual, los calvinistas, son lo mismo. Hasta los testigos de Jehová se llaman cristianos. Hablón del reino de los testigos cristianos de Jehová. Pon tú una pancarta, ponte así delante de ellos y pon: Jesús es Dios. Verás cómo salen allí en tropelquita, aquí, no sé qué, hereje, no sé cuántas, ¿cómo va a ser Dios? ¿Qué estás diciendo? Jesús no es Dios, Jesús no... El Espíritu Santo es Dios. Hazlo, verás. Entonces, ¿por qué ponéis cristianos ahí? ¿Vosotros sois cristianos? Vosotros sois una pantomima que... Y en aquellos entonces era muy peligroso, igual que ponerte ahí. Es como si, pues eso, te vas ahí y dices que Jesús es Dios cuando no creen en Jesús. Y porque hasta los musulmanes creen en Jesús. Y en el Corán viene Jesús. Yo he leído el Corán y viene Jesús. Lo que pasa es que dice que fue arrebatado como Elías. Jesús no murió en una cruz. Jesús era un profeta que fue arrebatado. Eso dice el Corán. En la sura, no lo recuerdo. Hay que prepararse cuando tienes el llamado de Dios y tener disposición a ir y hacer. En el momento en que Eliseo fue llamado, era muy peligroso ese oficio de profeta, podríamos llamarlo oficio.
aunque como oficio no se ganaba nada, porque mataban a los profetas. Pero a Eliseo no le importó lo difícil que era en ese momento servir a Dios, no trabajar para Dios. Trabajar fue lo que él dejó. Jesús conforta a aquellos que sufren por causa de su nombre. Mateo 5, 11 y 12. Eliseo dejó todo lo que poseía para servir a Dios como criado de Elías. Alguien rico, alguien pudiente, deja todo lo que tiene y se va a servir como criado de un tío que no tenía nada más que un manto. ¿Qué te parece eso? ¡Wow! ¿Tú qué harías? Es que hablamos muchas veces cuando predicamos, los domingos, cualquier día predicamos, pero no explicamos, no enseñamos. Y claro, es muy fácil coger un versículo o un pasaje y decir esto, tal, esto, cual, esto, pero no te enseñan globalmente en el contexto que se debe de hacer, incluso teológicamente, si la iglesia está fuerte, está ya crecida, teológicamente también, pero luego ya se van dando los estudios a cada uno, ya que han tomado la leche espiritual, se van dando esos estudios un poquito más fuertes, una comida más sólida y unos estudios teológicos más en consonancia para que la iglesia crezca fortalecida en fe. Eliseo dejó todo lo que poseía para servir a Dios, al contrario que el joven rico que dejó a Dios para ir a servir a Mamón, a todo lo que tenía, cuando Dios le dijo, deja todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ay, amigo, a Eliseo no hizo falta ninguna palabra, nada más que un manto. Tenía entendimiento, el joven rico no tenía entendimiento. El joven rico era un católico romano, de los de hoy en día, que se rigen por los ritos y las tradiciones de hombres, y tanto tienes, pues tanto vales. A Eliseo no le importó lo que tenía, y Eliseo se fue a servir. ¿Tú te crees que el jefe ahora que han sacado de los católicos, ese no está cobrando? Ese tiene las mejores comidas, las mejores cenas. A ese le importa 3 pepinos el hambre que están pasando los niños en África. Va allí a hacerse las fotos con ellos. No le importa que en Senegal los niños no tengan agua, porque con solamente las joyas que lleva, lo que cuesta su vestimenta, porque para cada día tiene una, lo que cuesta solamente un tapiz de los muchos que hay allí. Yo he estado allí en el Vaticano y te cobran por entrar, ¿eh? O sea, luego dicen que es una iglesia. Pues yo cuando tenga aquí la iglesia pondré a mi amigo José, que está cuadrado, le pondré allí en la puerta para que todo el que entre, venga, 20 euros la entrada. Eso es lo que hacen los católicos allí en el Vaticano, te cobran por entrar, y con la venta simplemente de un tapiz que tienen allí, porque eso sí que han robado, solamente con un tapiz de los que tienen allí se quitaría el hambre en medio mundo. Si en cambio están predicando de la disposición y amor a la obra de Dios, es lo que tenemos que tener. Déjate de todo lo demás, de rezar a María, a no sé quién, no sé cuántas, a San Blas, a San Genaro, a San Apapurcio, a San Fulano, a San Mengano. No. Jesucristo, hombre, Jesucristo, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. El único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo.
no María. Mira, yo si veo a mi hijo que le van a crucificar, yo le quito de ahí y digo, crucificadme a mí en lugar de a mi hijo. Eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros teníamos que estar crucificados, no Él, pero Él nos quitó. ¿Por qué no fue María? Porque María estaba allí en el Calvario, en el Gólgota. María estaba viendo cómo la crucificaban. ¿Por qué no dijo María, quitadle y crucificadme a mí? Porque era su hijo, ¿no? ¿Sabéis por qué no lo hizo María? Porque María era bendita y María estaba llena del Espíritu Santo. Y María entendía y conocía a Dios y sabía los planes de Dios y sabía quién era ese que ella había parido y que ahora le estaban crucificando. Sabía quién era Dios y sabía su papel. Sabía que si ella hubiera ido a que la crucificasen a ella, desbarataría el plan de Dios. Y su plan, el plan de Dios, ella no lo iba a desbaratar. Al contrario, iba a formar parte de todo lo que fuera falta, lo que hiciera falta. Sufrió un montón, porque se lo profetizaron, y una espada traspasará tu alma. ¿Cómo no va a traspasar una espada su alma cuando están viendo que a su hijo, que había parido ella, a Jesús, como hombre, le estaban crucificando? Claro que traspasó una espada su alma de dolor, aunque ella sabía que era un plan divino, pero no se le pudo quitar la tristeza de verle allí crucificado, por favor. Pero eso no es para adorar a María, porque ha habido muchos mártires también. María es para quererla, para amarla, pero no para adorarla, porque María tampoco te va a dar ningún milagro, porque el único que hace milagros y perdona es Dios. Y el único mediador, no vamos a rezar a María para que tal, para que esto, para que lo otro, ya la está llevando. Si el anterior papa, el argentino sé que había, el cura rojo ese, que era más rojo que el carmesí, ese ya que era comunista, ya era malo, este que ha entrado ahora la ha hecho bueno al otro. De entrada a la María, a llevarlos todos afuera del camino de Jesús. ¿Por qué no hablas de Jesucristo? Atontado, payaso, ¿de qué te sirve? ¿Qué te han enseñado? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué clase de Biblia has leído? Deja todo lo que tengas, todo lo que poseas y vete a servir a Dios como criado de Elías o de quien sea. Aunque sea del mendigo que está ahí, y tú seas el ricachón del pueblo, vete, deja todo y sirve a Dios sirviéndole y sé el criado de ese hombre, porque Dios te lo está mandando a sostener entendimiento y disposición. Eso es disposición y amor a la obra de Dios. Así que Eliseo tuvo disposición para servir a Dios, pero tuvo entendimiento a quién, dónde y cuándo debía de ir. Qué bueno sería que entendiésemos todos que Dios nos ha llamado a predicar su palabra a todos y a todas. Ya. Id y predicad. Somos llamados a predicar su palabra. Pero lo más importante es que tengamos disposición para ir y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Esa es nuestra elección, la disposición que tengamos para ir. Es que es muy difícil hacerlo aquí, pero Dios te ha llamado ahí, ¿no? Pues venga, recoge el manto que ha echado sobre ti y tira a servir en la obra de Dios, no a trabajar en la obra de Dios, a servir y a dar todo lo que Dios te ha dado de gracia. Dalo tú también de gracia. No pases luego la cestita para que te echen dinero. Así que venga, entendimiento,
el conocimiento que va juntamente con él y la disposición para servir a Dios. ¿Tenéis esa disposición? ¿De verdad creéis que la tenéis? Dios os va a probar en ello. Si no, aleluya. Yo oro porque os vengan bien las cosas. Pero poneros en que algún día tenéis que hacer algo por Dios. Poneros en lo máximo, en dar vuestra propia vida por Dios. Así que servir, si estáis preparados para dar vuestra vida, servir a alguien o servir en la obra de Dios, os va a ser un privilegio, os va a ser un honor infinito. Hacedlo, meditad, orad, estudiad, pero sobre todo vivid en la palabra de Dios. Que Él os bendiga.